estimados sacerdotes que hoy, acompañando a su pueblo, se han hecho presentes. Madres religiosas de las diferentes comunidades, compartimos también con ustedes su espíritu misionero. Estimados laicos, venidos de diferentes comunidades, qué hermoso es sentirnos unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad. ¿Y qué es en realidad lo que hemos venido a hacer? Primeramente, como un acto de sencillez y humildad, decir: Señor, te pedimos perdón. No hemos sido aquellos que tú quisieras que fuéramos. En el camino nos hemos cansado, otros más ni siquiera lo hemos iniciado. Por eso te pedimos perdón por nuestra indolencia en lo que tú nos encomiendas. Pero también sentimos que hoy sigues confiando en nosotros y nos dicen: ven, vayan por todo el mundo. Cuando los discípulos escucharon eso, quisiera meterme en el corazón de cada uno de aquellos discípulos. ¿Qué sintieron? Pasearon la mirada en aquel mundo conocido y dijeron: ¿qué vamos a hacer nosotros? Y en eso estaban cuando llegó la fuerza del Espíritu Santo, y con esa fuerza emprendieron la tarea. Hermanos, estamos en la víspera, estamos ya celebrando Pentecostés en nuestra iglesia. El Señor nuevamente nos viene a decir: vayan. A lo mejor, como los discípulos, nos ponemos a pensar cada quien: qué difícil. ¿Cómo voy a llegar a cada familia en mi comunidad? ¿Cómo voy a hacer que todo este pueblo vibre verdaderamente con el mensaje del Señor? Porque ¿qué es o qué tengo yo que hacer para convencer a los demás? Y escuchábamos ahí el gran testimonio que tenemos que dar. Y por eso, en este momento, sentimos cada quien, ante ese panorama de que no voy yo solo de ninguna manera. Y me gustaba como algunos comentaban: tenemos que hacer un gran equipo, tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en comunión, tenemos que realmente sentir la responsabilidad de un trabajo que no es repetitivo, sino un trabajo nuevo, porque el Señor siempre debemos de presentarlo como algo nuevo, que ha salvado nuestro corazón, como dice la carta que acabamos de escuchar. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, eres salvo. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Con nuestra boca proclamar, con nuestro corazón creer. ¿Qué es lo que le vamos a ir a decir a los demás? Cristo te salva. La gran misericordia de Dios que te ama. Y te invitamos a que participes de esta alegría, de este gozo. El Señor viene a salvarte. Esta es nuestra iglesia, hermanos. Cuando la sentimos unida con Cristo, tenemos una gran fuerza. Cuando nosotros hemos separado nuestra iglesia de Cristo, qué terrible soledad. Entonces sí,
nos entretenemos en cosas que no valen la pena. Hoy, hermanos, en esta preparación, en este envío, no nos vamos a detener en cosas que no valgan la pena, sino que el Señor me dice, vamos, tú eres el instrumento que yo he elegido, tú eres aquella persona, tal vez con pocas habilidades, pero tu actitud es la más importante, la actitud de consagración y de entrega. ¿Cómo resonará en toda la comunidad diocesana el mensaje salvador? Esa es la respuesta que tenemos que dar cada uno de nosotros. Si trabajamos al 100% lo que Dios ya ha hecho en nosotros, seremos verdaderos testigos de Cristo en el mundo. Vayan y bauticen, vayan. Los que crean se salvarán y los que no se salvarán. Pero hay un hambre de Dios, hermanos, que nosotros no podemos ser dijes que detengamos esa gracia de Dios, sino hombres lanzados que va abriendo camino cada día, sin temores, porque en realidad no somos nosotros los que llevamos el mensaje, somos instrumentos de Dios, y la fuerza del Espíritu en un día como este de Pentecostés será grande en nosotros para darnos fuerza para trabajar por la causa del Señor. Por eso hoy en este día queríamos manifestarnos, queríamos hacernos sentir como iglesia esa gran fuerza que hay en nuestro corazón. Queríamos sentir que el Señor venía a decirnos nuevamente, vayan. Hay en aquellos lugares a lo mejor que tú conoces, en donde es importante que llegue la palabra de Dios. En el otro lugar que en realidad, ¿cuántas veces nos han cerrado la puerta? Pero hoy el Señor viene y me dice nuevamente, ve. Por lo tanto, hermanos, hoy hemos trabajado con mucha dedicación, con mucho entusiasmo, en cuáles son los medios y las actitudes y aquello que debemos de tener en cuenta para la misión, y siento que cada uno lleva una riqueza, sobre todo el entusiasmo de su corazón. ¿Cuántos habrá que dicen, ¿qué voy a llevar a mi comunidad? Lleva tu testimonio de alegría y de gozo. Contagia con eso a los que están a tu lado. Haz que se constituyan esos equipos. Ya estuvo bueno, hermanos, seguir soñando. Tenemos que llegar a cada casa, tenemos que llegar a cada persona, tenemos que llegar a cada familia. Tenemos que hacer que la comunidad se levante, se fortalezca, se anime, que surja esa vida de Cristo en el corazón de nuestra parroquia. Y cuando encontremos eso, lo sentiremos en el corazón de nuestra diócesis. No podemos, hermanos, cantar victoria si allá en las células primarias, pudiéramos decir así, que son nuestras parroquias, esto se queda en un desierto y no se realiza la misión que el Señor nos encomienda. Fortalezcamos a nuestra iglesia diocesana con el trabajo de cada quien. ¿Qué importa que no recibamos una retribución aquí en la tierra? Trabajamos por Cristo, trabajamos por la salvación de los hombres, y eso debe de animarnos. Por eso hoy le pedimos a la Santísima Virgen que venga a nosotros. Ella, la misionera, de que ha llegado a nuestro pueblo, la Virgen de Guadalupe, que nos acompañe allí en esa misión que cada uno vamos a realizar. Y que ella abra los corazones de esos hijos que a lo mejor alguna vez han sido rebeldes, pero que hoy, ante el año de la misericordia, abrirán su corazón a esa experiencia de amor, a esa experiencia de la misericordia del Señor. Que así sea, hermanos, y que todos nosotros vayamos pues con entusiasmo, enviados por el Señor, a realizar
esta gran misión en cada una de nuestras comunidades.